Hay unos límites de edad, a partir de 65 años uno ya se puede excusar, a partir de 70 ni siquiera entra en lo que es el sorteo. La propia ley dice que los que son candidatos a las elecciones no pueden ser miembros de la mesa, por lo tanto sí es cierto que hay algunos que ya de por sí quedan excluidos, pero por lo demás insisto que es un puro sorteo. Tienen que haber sido ya comunicados, se les procede a la notificación por correo certificado o por notificación directa. En el supuesto de que no haya sido posible, pues se les habrá dejado un aviso fehaciente de que tiene una comunicación de la Junta Electoral de Zona notificando que se es miembro de la mesa electoral. En una mesa electoral hay 3 miembros, un presidente y 2 vocales. Se elige un presidente y 2 vocales, aunque por un poco de seguridad, por si hay algún fallo, cada uno de esos puestos tiene a su vez 2 suplentes que van a estar, tienen que ir el día de las elecciones para la Constitución, aunque si los titulares se presentan, ya los suplentes no hace falta que se queden hasta el final. Solamente los suplentes participarán si alguno de los titulares ha fallado por alguna causa. La ley establece que desde que se recibe esa notificación hay un plazo para establecer las causas que eximen de acudir a una mesa electoral. Son diversas: estar embarazada, en periodo de lactancia, tener una incapacidad, incluso en algunos casos es ser un profesional que tiene ya otra responsabilidad en los comicios electorales. Hay que tener en cuenta que en unas elecciones, por ejemplo, las fuerzas de cuerpos de seguridad también tienen unas funciones en ese día. Hay unas causas tasadas que si se justifican evidentemente quedan exonerados, pero incluso la ley establece que si esa causa sobreviene con posterioridad a la notificación hay un plazo de 72 horas para notificarlo a la Junta Electoral de Zona. Si no, te tienes que presentar ese día y si no lo haces, efectivamente es un delito electoral que tiene pena de 3 meses a 1 año de prisión o multa, 6 meses a 24. Hay que comunicarlo inmediatamente a la Junta Electoral de Zona para que quede avisada y que esté sobre preaviso de que ese día va a faltar. Lo que no puede ser es que se falte sin comunicación. El delito está previsto en la propia Ley Orgánica de Régimen Electoral General, no está en el Código Penal, pero sí en una ley orgánica, y establece la posibilidad de una pena de 3 meses a 1 año de prisión o multa de 6 meses a 24 meses de multa. Una cantidad. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso penal que puede tener repercusiones serias. Se está obligado a entregar un manual o una especie de guía de instrucciones por escrito donde se establecen las reglas básicas de cómo tiene que ser el escrutinio, cómo tiene que desarrollarse la votación. Eso se les notifica por escrito a los designados por la mesa. Asegurar el normal y correcto desarrollo de la votación durante el periodo en el que está abierta la mesa electoral y luego, una vez se cierra, el recuento y escrutinio de los votos, que evidentemente es una parte muy importante. No es nada relevante, es casi una anécdota. Lo que sí tiene que asegurarse que la papeleta va en la urna correspondiente. Ahora mismo solo va a haber 2 urnas y hay que evitar que se introduzca la papeleta en la urna errónea, y en el supuesto de que el presidente vea que existe cierto riesgo, él, que es el que controla la votación, es el que coge el sobre y lo mete en la papeleta correcta para asegurar que no se produce el error, que habría que levantar un acta para evitar eso. Si el presidente considera que para el normal funcionamiento tiene que ser el que lo meta el sobre, pues es el que dirige el proceso de votación en esa concreta mesa.